Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Minuto de Confianza. Hoy tenemos una invitada temuquense, una mujer que está muy activa en política, secretaria general del Partido Republicano y candidata a senadora, Ruth Hurtado. Muchas gracias por estar con nosotros, Ruth, por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, Gonzalo. Saludar a todos los amigos que nos ven a través de UATV, de YouTube, de todas las plataformas. Feliz de estar con mi ex profesora, además, en esta instancia conversando en el programa Minuto de Confianza. Buenísimo, buenísimo. Mira, vamos a conversar de todo, pero queremos empezar conociendo tu historia personal, porque te has destacado a nivel nacional, has estado en la convención, ¿verdad? Ahora probablemente en el Congreso. Pero todo partió aquí en Temuco, tú eres temuquense. Cuéntanos un poco de eso, tu historia, dónde estudiaste, cuáles eran tus gustos, tus preferencias, dónde pasaste a la universidad, todo eso nos gustaría un poco conocer tu historia más íntima. Bueno, en realidad soy Padre Las Casinas, de Padre Las Casas de toda la vida. Bueno, Padre Las Casas antiguamente era de la comuna de Temuco, pero en el sector donde yo vivo era de la comuna de Freire, hasta que después se regularizó ahí, hubieron unas hicieron nuevas las divisiones administrativas. Sí. Quedamos en Padre Las Casas, estudié en la escuela Darío Salas de Padre Las Casas. Perfecto. Y luego la enseñanza media la hice en el INSUCO, en el Instituto Superior de Comercio, el comercial, ahí a los pies del cerro. Bueno, en ese tiempo era tan grande el liceo que estábamos en 3 establecimientos repartidos. Los primeros medios estábamos en Pueblo Nuevo. Los segundos medios estábamos en el Gabriela Mistral. ¿Ya? Y tercero y cuarto ahí ya uno pasaba al edificio grande en Prat, que era gigante porque llegaba además hasta las faldas del cerro, era un edificio muy muy bonito. Y ahí partió como toda mi vida ya más laboral, con las herramientas que te entrega el liceo técnico, claro, que te puedes desarrollar inmediatamente en el mundo laboral. Y después ya más crecidita, más grande, entré a estudiar Derecho a la Universidad Autónoma, y fue un proceso. Hace unos días nos acordábamos con el diputado Miguel Mellado, con quien somos grandes amigos, y le decía, gracias a Miguel estudié Derecho, porque yo me venía a matricular a Trabajo Social. Ah, perfecto. Y llegó, él estaba en ese minuto de jefe de extensión, me parece que era el cargo que ocupaba aquí en la universidad. Y me dicen, ¿qué andas? No, me vengo a matricular. ¿Y qué quieres estudiar? Mira, ¿sabes qué? Estoy viendo, me gusta más el área humanista, creo que trabajo social podría ser algo importante para mí. Me dice, pero Ruth, a ti te ha gustado la política siempre, yo creo que deberías estudiar Derecho, mejor darle una vuelta, si quieres ven mañana, habla con algún abogado conocido, mira la malla. Y terminé matriculándome en Derecho, no terminé, llegué hasta cuarto, porque luego fui convencional, así que congelé, porque la verdad es que los tiempos no daban. Imposible. Esa convención no tenía horario, bueno, no tenía reglas, no tenía nada, no tenía ni siquiera respeto, fue un proceso bastante intenso, pero muy provechoso, tanto como experiencia política como experiencia laboral. Perfecto. Ruth, sí. ¿Qué recuerdos te remiten a ese Temuco o a ese Padre Las Casas de aquellos años? ¿Qué es lo que llevas en tu ADN que recuerdas siempre? ¿Algún olor, algún sabor, la gente? ¿Qué es lo que va en tu sello y que también has traspasado en tu experiencia ahora en Santiago, en este mundo agitado de la política? Bueno, es inconfundible el olor a tierra recién mojada. Qué extraordinario ese olor, ¿no? Es un olor que cuando las poquitas gotas que caen en Santiago, porque allá va todo es lluvia y salen con paraguas y todo, no siempre se alcanza a percibir porque además es mucho cemento, pero cuando uno viene aquí a la Araucanía y va a sectores más rurales, te das cuenta de ese olor a tierra que es de aquí de la región, que es un olor muy sureño además. De tu tierra. De mi tierra, y me acuerdo mucho recuerdos y olores y sabores de niñez, de las churrascas que me hacía mi bisabuela en una cocina a leña, y ella me tenía mucho cariño, entonces cada vez que yo llegaba me hacía unas churrascas y me hacía unos huevitos de las gallinas que tenía en su patio.
Así que era muy, muy bonito. ¿Con el calor también de la estufa? Con el calor de la cocina a leña. De la cocina a leña, con cocina a leña, sí. Qué exquisito ese con calor, cocina a ¿no? leña, sí. Así que ahí, ¿quién? Un ratito la churrasca, 2 vueltas y listo, y estaba preparada para poderle dar a la bisnieta. Y eso, claro, uno lo recuerda con mucho cariño, con harta emoción. No sé, pues el subir al cerro con un bueno, por ejemplo, claro. en Navidad. Salíamos a los alrededores a buscar el famoso pino real, digamos, no el pino plástico, y ese olor a pino tan rico para la Navidad, y que había que estarlo cuidando para que no se secara y llegara hasta Navidad efectivamente el pino. Eso era muy, muy bonito y muy familiar además. Sí, claro, y el olor que daba en la casa, ¿no es cierto? Ese pino navideño es distinto. Sí, pues es súper distinto. De hecho, mi mamá hasta el día de hoy pone en la combustión lenta los tachitos con los coquitos de eucalipto. Perfecto. Y el olor dentro de la casa es pero el mejor aromatizante que uno puede tener. Y claro que en Santiago eso es impensado porque no puedes usar cocinas a leña o estufa a combustión lenta, no, allá no. Imposible. No hay. Imposible. Ruth, mencionaste que Miguel Mellado fue quien te impulsó a estudiar Derecho, pero él también te hizo ese comentario. A ti siempre te ha gustado la política. ¿Cómo es eso? ¿Desde joven estabas en la política? A ver, siempre fui muy activa políticamente, defendiendo causas, peleando por otros. Perfecto. Y claro, con Miguel nos conocimos aquí en la universidad y ya en el 2012, cuando empezaron a pasar estos atentados ya más cruentos con la muerte del matrimonio Lutzinger-Mackay, me involucré mucho en una organización que se llama Mujeres por la Araucanía. Perfecto. Y que precisamente acompañábamos a las víctimas a estos juicios, a poder enfrentar a los terroristas porque ellos llegaban en masa y eran muy intimidantes. Perfecto. Las amenazas, bueno, cuando tú eras juez probablemente te tocó ver estos juicios sí, claro, in situ, o al menos estas escenas tan amenazantes. Y fue por eso, digamos, como su sugerencia, porque al final la política no es solo estar en un partido político, yo fui muchos años independiente, sino que hacer de la política este arte de gobernar, como decían, ¿sí? Pero además este arte de servir, que hoy día se ha perdido. Hoy día se ha perdido esta vocación de servicio público, que hoy día muchas veces hay personas que están en la política solo por un cargo o por querer estar en un puesto de poder. Exactamente. Y eso, esperar que nunca se me olvide, digamos, de dónde vengo, hacia dónde quiero ir, pero con los pies muy, muy pegados a la tierra. ¿Y por qué entraste en política? ¿Cuál fue la razón por la que entraste en política? Entré en política precisamente por eso, por lo que pasaba en la Araucanía, porque eso nos llevó a tener un sinfín de reuniones tocando no sé cuántas puertas golpeamos en gobiernos de derecha y de izquierda, en donde teníamos poca representación en la región y además en ese tiempo hablar de terrorismo era como, te miraban como bicho raro, ¿no? El terrorismo no existe, claro. o esto no es terrorismo, son actos de violencia rural, como en algún minuto los catalogó el Ministerio Público, y costaba mucho alzar la voz en ese sentido. Y siendo parte de Mujeres por la Araucanía, me tocó conocer a José Antonio Caz, y él nos hizo varias gestiones para ir al Congreso a contar esto. Él nos decía, miren, aquí si uno no habla, si uno no cuenta lo que están viviendo... El mensaje no llega. El mensaje no llega porque Santiago se lo come cualquier otra noticia. Entonces necesitamos llevar su voz porque Santiago no va a venir a la Araucanía y que ustedes sean la voz que lleguen allá. Perfecto. Y así tuvimos reuniones con distintos políticos y en ese tiempo también estaba Tucapel Jiménez de diputado. Sí, perfecto. Y que con toda la situación familiar que él había enfrentado fue muy empático en recibirnos y también en acoger a este grupo de víctimas, porque no fuimos solo en la organización, sino que además llevamos muchas víctimas de terrorismo qué bien. a que conocieran su historia, que conocieran su realidad, nos hicieron muchas entrevistas y eso permitió
de alguna manera empezar a instalar, no digo que el hecho que nosotros hayamos ido, sino que fue el trabajo de muchos que permitió, digamos, empezar a masificar este problema, o sea, no el problema, sino que... ¿Estamos hablando de qué año más o menos? ¿Cuándo tú empezaste a ir al Congreso? 2014 tiene que haber sido más o menos, 2015, porque todavía José Antonio era diputado en ese tiempo. Perfecto. Fue antes de que fuera candidato a presidente su primera vez del 2017. Han pasado 11 años más o menos de eso. ¿Y cuál es tu evaluación de la problemática de violencia en la región desde el 2014 hasta ahora? Si tú notas algún cuadro de evolución, si nos mantenemos en lo mismo, si estas iniciativas que han proliferado, no sé, la Comisión para la Paz y Entendimiento, no sé cómo lo evalúa, si realmente tú crees que va a ser un aporte, si seguimos en lo mismo, ¿se ha pasado algo o no ha pasado nada? A ver, había un cambio en empatizar con este problema, porque al principio se ocultaba mucho, se desconocía mucho, se negaba, había un negacionismo pero gigante en lo que pasaba en la Araucanía. Todavía hoy día queda un sector, de hecho Lisa Loncón, que fue compañera mía en la convención y que quiso terminar con el Senado, hoy día va de candidata a senadora, algo bien raro, y que además quiere representar una región. Ella sigue señalando que aquí no hay terrorismo, que son los tribunales los que tienen que calificar, digamos, el delito, los hechos, digamos. Pero hoy día hay algo más de conciencia porque ya a varios les ha tocado, lamentablemente, sí, o porque le ha tocado a un cercano, a un conocido, y han conocido finalmente de este fenómeno que no lo veíamos tanto. Lamentablemente vamos a cumplir 28 años el 1 de diciembre con el primer atentado en Lumaco. Eso. Y esto no se ha terminado precisamente porque hubo una ceguera muy transversal en querer ocultar lo que pasaba, y eso ocultó o de alguna manera retardó las soluciones a la problemática que hoy día vivimos. Y en cuanto a la persecución, efectivamente ha habido un avance, ¿O ha sido el estado de excepción un poco un maquillaje para esto? Porque... Sí, el estado de excepción sin duda ha sido un maquillaje. O sea, de hecho, hace 3 semanas atrás, cuando empezaron a desescalar el estado de excepción, la presencia militar, sí, quitaron resguardo en algunos sectores y hubieron atentados de manera inmediata. Pero la persecución en cuanto a al Ministerio Público, trabajar en conjunto ambas fiscalías de Bío Bío, de la Araucanía, que es algo que nosotros veníamos hace tiempo solicitando, que hubiera una especie de fiscalía, y con los ríos también, una especie de fiscalía supraterritorial, porque esto te permite, ya sabemos que traspasaban los límites jurisdiccionales, las regiones, y eso hacía imposible perseguir bien el delito porque se le perdía la pista, porque el otro fiscal no tenía los mismos antecedentes, y creo que en eso el fiscal Garrido ahí ha avanzado bastante. Falta todavía mucho, faltan herramientas. Hoy día, claro, tenemos la ley antiterrorista que permite tener algo más de herramientas, pero si tenemos un gobierno que tiene que esperar, analizar las circunstancias para invocar la ley antiterrorista, que antes era bastante ineficiente por la prueba, ¿cierto?, que había que ahí presentar y sostener, pero hoy día eso ya ha cambiado. Pero tenemos todavía un gobierno que no se hace cargo de esto. O sea, tuvimos al presidente hablando de lo que pasó en Argentina con el partido entre la Chile y el Independiente. Claro, Independiente. Pero aquí mataron a un trabajador, que otro gravemente herido, y no tuvimos la misma cobertura. Entonces tú dices... Ruth, y entonces, si hemos transitado por gobiernos de distintos signos, ¿verdad? Sí. En todos estos años, especialmente para nosotros que vivimos acá, yo en este caso, que estoy viviendo acá todavía, y que vemos que en realidad la violencia no cesa, ¿verdad? Pese a que hay muchas iniciativas al respecto, pero entonces, ¿cómo? La pregunta es, ¿existe alguna conciencia de que efectivamente se ha infiltrado el crimen organizado en esto? ¿Y cómo lo combatimos? ¿Qué se hace? ¿Qué crees tú
que podría ser una fórmula para empezar a decirle adiós, ojalá, a esto que nos está afectando como región? Mira, tenemos distintas realidades comparadas. Lo que pasó en España con la ETA, por ejemplo, cómo han perseguido, cómo lograron cerrar el círculo, lo que pasó en la FARC con Colombia. Si bien tuvimos hace poco el tema de la Mesa de la Paz y Entendimiento, porque hay muchos que creen que solo con diálogo y entendimiento entre terroristas van a entregar de manera voluntaria sus armas, no sé, viven en un mundo bastante utópico. Pero hay realidades, digamos, en ese sentido que uno podría aplicar en Chile. En todos estos años, como te digo, ya casi 3 décadas, deberíamos haber tenido una fuerza de tarea especializada para enfrentar y combatir el crimen organizado, el terrorismo aquí en la región de la Araucanía, incluso haber utilizado herramientas de la ley 20.000, porque en varios de los casos también hay situaciones relacionadas con las drogas, pero no ha habido voluntad política, no ha habido el respaldo político a las policías, no ha habido tampoco la defensa jurídica a las policías cuando se enfrentan a estas situaciones, y es difícil enfrentar a este grupo casi de nuestras policías con las manos atadas o con balines de goma cuando son atacados con armas de grueso calibre. A los trabajadores se les ha atacado también con armamento de guerra, y ahí tú te das cuenta que las políticas públicas nos van orientadas finalmente a tener una fuerza de tarea que se dedique y que se especialice en esto. Entonces tenemos carabineros que de manera permanente los están cambiando, los cambian de zona, tenemos generales que uno entiende que tiene que haber cambio de general, pero debería ser un equipo permanente, así como está el OS9, está el GOPE, están distintas fuerzas, ¿cierto?, especializadas para los distintos delitos. Bueno, aquí deberíamos tener una fuerza antiterrorista, por decirlo de alguna manera, que se encargue de la prevención, pero que también se encargue de trabajar la persecución penal junto al Ministerio Público. Bien, y esa es la propuesta un poco de ustedes, eso es lo que ustedes quisieran, digamos, dejar instalado aquí en la región, ¿esa es la idea? Nosotros hace 3 años le entregamos una propuesta al presidente Boric, señalando, digamos, hablando de este tema derechamente. Nunca recibimos respuesta por la oficina de parte, ni siquiera por último hemos recibido su propuesta, gracias, algo, no, nada. Pero nuestra propuesta va por esa línea y también por la línea de poner a las víctimas en el centro. Perfecto. Aquí siempre a las víctimas se les ha dejado de lado, no ha habido nunca reparación, no hay justicia, lo que hace que la herida todavía siga muy presente en algunos casos. Y lo otro es aplicar la Constitución y la ley con todas sus letras, digamos. Hoy día existen herramientas constitucionales y también herramientas legales para enfrentar este tipo de flagelo, de cáncer que vivimos, pero no ha habido voluntad política en hacerse cargo de esto, ni decir, o sea, ponerle un poco el cascabel al gato. Yo me acuerdo hace un tiempo cuando un contraalmirante dice, déjenos a nosotros, y nosotros en 72 horas o en un par de días vamos a ir por ellos, porque además estaban identificados en una querella que se presentó. Entonces estaban los nombres de cada uno de ellos, que no eran más de 500 personas. Entonces tú dices, si hay un número, aunque fueran 1000, todavía es un número acotado. ¿Cómo el Estado no va a estar presente, o cómo van a existir lugares en la región que sean territorio liberado, como lo decía el presidente Boric cuando era diputado y estaba en Temucuicui, en donde el Estado no puede ingresar? Hace poco, o sea, no, hace un tiempo veíamos a un periodista que decía, perdón, pero yo he entrado en Gaza, he podido entrar a distintas y no guerras, puedo entrar a Temucuicui. Y no puedo entrar a Temucuicui. Entonces uno dice, ¿qué está pasando en esta región? ¿Por qué tenemos un sector en donde el Estado no está presente, pero sí reciben todas las ayudas del Estado? Entonces, Ruth, es bien contraintuitivo. Se ha masificado el discurso de algunos agricultores que dicen, no, mira, si yo quiero cosechar y me piden un camión, 2 camiones, eso está como un poquito instalado y masificado ya. ¿Cómo, más allá del escenario represivo, que puede aparecer como necesario, cómo instalamos un discurso distinto que perdure en el largo plazo? Porque, como te insisto, una cosa es reprimir, eventualmente identificar, condenar, ¿verdad? Pero está instalada una idea
de que el negocio rinde así, como las mafias, digámoslo derechamente con todas sus letras. ¿Y cómo instalamos un relato social y cultural que nos haga perdurable esta situación de respeto al Estado de Derecho? Más allá de lo represivo. ¿Cómo crees tú que se logra eso? Mira, en Colombia hicieron algo muy llamativo. Hicieron una campaña comunicacional. Perfecto. Primero, tratando de enamorar a la gente para que volviera a ir a Colombia y no sintiera miedo, sino que el único miedo casi que tenías de ir a Colombia era enamorarte o conocer a alguien o pasarlo bien o no querer irte de Colombia. Y creo que eso nosotros en el 2018 puede ser o 19, le presentamos al ministro de ese entonces una propuesta en esta línea que también tenía que ir acompañado de una campaña comunicacional, de una campaña educativa. Lo que yo te decía hace un rato, el tema de las heridas que existen. Si queremos mirar hacia el futuro, esas heridas... tenemos que mirar la cicatriz, sí, porque no nos podemos olvidar de lo que ha pasado en la región de la Araucanía. Perfecto. Pero tenemos que mirar hacia el futuro con más esperanza. Tenemos que mirar hacia el futuro sin resentimiento. No puede ser que las generaciones de hoy día vengan con una carga de odio que han recogido porque les han traspasado generaciones y generaciones. Eso no puede ser porque ni unos ni otros son enemigos. Tenemos que aprender a convivir todos bajo el mismo sol, sobre la misma tierra, a compartir en las universidades, en los colegios. Y creo que eso falta todavía mucho porque nos falta probablemente humanidad. Y obviamente todo lo que tiene que ver represivo y de procedimiento penal y que haya condena, eso también tiene que existir. Perfecto. Tiene que existir por una parte la justicia, la reparación, pero también mirar el futuro con mucha esperanza y sin resentimiento. Yo creo que eso nos falta todavía. Perfecto, perfecto, buenísimo. Oye, Ruth, y bueno, dentro del escenario de propuestas que tú traes como candidata a senadora, tú vas en la lista con el exalcalde Carter, ¿verdad? Sí, sí. Más allá del conflicto de la Araucanía, digamos, que nos envuelve en una situación de violencia, ¿qué más hay? ¿Cuáles son tus cartas de presentación para llegar al Congreso? Bueno, cartas de presentación es todo lo que he realizado laboralmente, profesionalmente. A mí además el cargo de secretaria general me obliga a estar no es que me obligue porque además me encanta, pero es parte del trabajo que uno tiene, estar todos los martes en la Cámara y en el Congreso en general, en la Cámara y en el Senado, en permanente relación con los diputados, estudiando los proyectos de ley el trabajo que hice tanto con Miguel Mellado cuando fui jefa de gabinete y asesora legislativa, lo que hice en la convención, que fue un intensivo legislativo, claro, fue un año, pero pareciera que hubieran sido 10 por la cantidad de artículos y leyes. Cuéntanos un poco de eso, cuéntanos un poco de la convención. ¿Cómo llegaste a postularte ahí? ¿Y cuál fue tu experiencia? ¿Qué es lo que te dejó ese ejercicio constitucional fallido finalmente, verdad? Sí. ¿El primero? El primero, yo en ese tiempo todavía trabajaba con Miguel Mellado y en el plebiscito eran 2 votos. Era ¿usted quiere asamblea constituyente o no? Y quiere asamblea mixta o 100% electa, digamos. Perfecto. Entonces, como gana, ¿cierto?, el plebiscito de que se hiciera esta asamblea constituyente, que fuera completamente por gente que no fuera mixta, que no fuera políticos y nuevos, sino que fuera completamente nuevos, electos, Miguel Mellado me dice: Ruth, tienes que ir a competir. Tienes que ir y tienes que ir de candidata. Entonces le digo, bueno, que la gente no piense que yo hago todo lo que me dice Miguel Mellado. Él tiene una... Pero fue una sugerencia. Fue una sugerencia porque me decía, él me decía: Ruth, ¿tú llevas cuánto tiempo trabajando por las víctimas? ¿Quién más que tú conoce la realidad de la región? Perfecto. Y lo hablé con mis hijas, lo hablé con mis papás, lo hablé con la familia en ese minuto. Miren, tengo esta posibilidad, creo que sería un bonito desafío, y varios me decían: no, que vas a ir a tontear allá, no vas a ganar, no sé qué, y en algún minuto del proceso de la negociación
me bajaron porque nosotros no teníamos cupos propios por republicano, porque todavía no éramos partido en ese minuto. Entonces habían 2 partidos que nos daban, 3 en realidad, que nos daban cupos para llevar a nuestros candidatos. La inscripción se terminaba a las 11:59, pero en ese minuto el CERVEL dio un poquito más de plazo porque había algunos problemas técnicos, digamos. ¿Tú fuiste con cupo de otro partido? Yo fui en un cupo de RN en ese momento. Buenísimo. Y fui por el distrito 22. Bien. No fui por mi distrito, que era el que yo quería ir en ese minuto, bien, pero el distrito 22 obviamente le tengo mucho cariño porque tengo una muy buena conexión además con ellos. Y fui. Yo no creo en la paridad, pero como Dios me quería allá, por paridad quedé. ¿Por qué no crees en la paridad? Porque yo creo que no nos tienen que dar las cosas por cuotas. Yo creo en el esfuerzo, en el mérito. Yo, gracias a Dios, todo lo que he logrado hasta el día de hoy, yo vengo de una familia muy humilde, con muchas carencias económicas, sociales y todo aquello, pero con harto trabajo uno sale adelante. Y como te digo, gracias a Dios y al esfuerzo he podido llegar donde estoy. Nadie me lo ha regalado, ha sido finalmente con puro esfuerzo. Que, independientemente del género, el mérito es una razón suficiente, las capacidades, el mérito, ¿verdad? Es una razón suficiente para acceder a un cargo, a un trabajo, que no sea impuesto en función de generar cuotas. En esa elección quedaron, si no me acuerdo, no sé, fueron 9 u 11 mujeres que tuvieron que ceder sus cupos a hombres. En el caso mío fue de mujer a mujer, entonces no se perdía. Perfecto. Pero hubieron casos donde mujeres se tuvieron que quedar abajo para poder completar este 50 y 50 de hombres, porque probablemente hubiéramos sido 60% mujeres y 40 de hombres. Perfecto. Y por eso no creo en esto de las cuotas. Yo siempre he dicho que cuando uno tiene un propósito en la vida, Dios busca la manera, y la buscó a través de la ley de cuota en ese minuto. Perfecto. Y estar representando a la región fue una experiencia bastante intensa, muy dura, con días muy poco felices. Varios decían, aquí vamos a llamar a rodear la convención. Nosotros estuvimos todos los 12 meses que estuvimos con la convención rodeada. Nos dimos cuenta enseguida el primer día cuando nos citaron para que esto partiera a las 10 de la mañana y eran las 12 del día y no se podía cantar el himno, y creo que cantamos como a las 2 de la tarde porque varios de mis colegas habían sido primera línea, entonces quisieron marchar junto a ellos para llegar hasta el excongreso. De ese día a día en la convención, de lo fluctuante que fue el proceso, desde esa instalación un poco ruidosa, un poco caótica, hasta el resultado de la misma, te vamos a seguir preguntando, pero después de una breve pausa con nuestros avisadores. Ya nos vemos en unos minutos. No hay problema. Estamos de regreso en Minuto de Confianza. Te estaba preguntando, Ruth, acerca de cómo era el día a día en la convención. Todos recordamos un poco esa instalación bien caótica, ¿verdad? No se canta el himno, qué sé yo. Este ensayo constitucional inédito en Chile, en que tuvo un resultado que va a quedar solamente para los libros de historia, al igual que la segunda. Cuéntanos un poco de eso, ¿qué es lo que viviste ahí, qué aprendiste y cuál fue la lección. También uno siempre se queda con alguna cosa positiva. Sí, mira, efectivamente fue bien caótico. El primer día ya nos dimos cuenta que esto iba a ser una locura, donde nos vinimos a meter. Es como que recién caímos en razón, digamos, de lo que íbamos a tener que enfrentar. Veíamos a los chiquillos de la orquesta juvenil llorando. Porque los iban a amenazar para que dejaran de tocar el himno. No sé, de verdad que todo eso que se decían defensores de las mujeres, le gritaban a la secretaria Valladares, le gritaban improperio a los pobres niños, que ellos eran defensores además de los niños, los pobres chiquillos llorando, traumados ahí.
una locura máxima. O sea, yo siempre digo, aquí hubo una borrachera constitucional, que gracias a Dios hubo un grupito que no nos perdimos, ni en lo populista, ni en el contenido, y pusimos más allá de nuestras diferencias políticas, porque con algunos éramos muy diferentes políticamente de los 37 que salieron de la derecha o de la centro derecha. Tampoco trabajamos todos en conjunto al principio, éramos un grupo de 21. Bien. En donde nos costó un poco alzar la voz, porque el bullicio era tanto, el griterío todos los días afuera, las amenazas, vivíamos todos amenazados, a mí me fueron a agredir en un punto de prensa. No, fue bien intenso en ese sentido. Pero ustedes lograron instalar algunos temas que tú sientes que han encontrado eco en estos tiempos. Sí. Nosotros íbamos teniendo reuniones, una reunión semanal de coordinación con estas dos bancadas que se armaron, y reuniones diarias con la bancada de los 21 que teníamos nosotros, y empezamos a ver cómo ganábamos esto, porque nos dimos cuenta enseguida que iba a ser imposible que de ahí saliera algo bueno por las ideas que escucábamos todos los días. Perfecto. Y como te digo, en las primeras semanas empezamos a fijarnos nosotros una estrategia. Y cuáles fueron los conceptos que nosotros decimos que hasta el día de hoy son rechazados por la ciudadanía. Uno es el totalitarismo que ellos quisieron instalar allá, el indigenismo, no como reconocimiento a los indígenas, sino que como una bandera identitaria, una bandera separatista, y de hecho el separatismo también lo ocupamos como concepto para poder darle forma a esta campaña comunicacional que queríamos hacer. Perfecto. Querían terminar con todos los derechos existentes y crear nuevos derechos, lo que yo te contaba así tras bambalinas, el tema del derecho al cielo estrellado, que terminó siendo el cielo nocturno, el derecho al ocio, el derecho a que los presos pudieran tener contacto con el exterior de cualquier forma, o sea, podría hasta llamarlos por teléfono, o sea, era de verdad un catálogo de derechos hacia los presos impresionante. Y todo lo que tenía que ver con víctimas creo que se nombraba en una o dos oportunidades, el resto era solo presos, reos, el derecho preferente de los padres, ¿para qué decir? Eso quedó sepultadísimo. El Estado era el gran señor y el Estado decidía por ti todo. O sea, el Estado decidía casi que de qué color nos íbamos a vestir. Cuando partió el tema de que no, aquí tenemos que cambiar el himno, la bandera, aquí tenemos que refundar Chile, y esa palabra refundación yo creo que fue la que encerró estos conceptos. Perfecto. Y a la gente dijo, ¿sabes qué? No queremos refundación. O sea, nuestro país tiene problemas, sí, porque no nos podíamos cerrar los ojos a que éramos un país perfecto, pero tampoco queríamos un nuevo país. Queríamos el mismo país mejorado, pero no un nuevo país donde los animales tenían más derechos, donde el mundo fungi tenía más derechos que las mismas personas. Pero además parece que no se entendió un aspecto que yo creo que es fundamental. La Constitución, en la mayoría, en el grueso de los países, por ejemplo Estados Unidos, sigue vigente y son unos pocos artículos porque son los principios esenciales. Sí. Aquí se estaba haciendo un mamotreto de muchos artículos, una cosa que no entendía nadie. Sí. Pero te quiero llevar un pelito antes. Postulas a convencional porque se abre esta posibilidad de modificar la Constitución. Quizás no estaba eso en el ideario de mucha gente, porque yo recuerdo esas pancartas con esas manifestaciones masivas, no había ninguno que dijera nueva Constitución. ¿Era necesario hacer una nueva Constitución? No, porque... ¿Por qué crees tú que se convocó a eso? Porque era la manera que tenía estos grupos más radicales o identitarios de instalar sus banderas. Lo vimos cuando uno empieza a estudiar el tema de las modificaciones constitucionales en Latinoamérica, parten todas de la misma manera, utilizando las necesidades sociales, ciudadanas, para llegar a los cambios constitucionales. Y aquí se quiso gobernar a través de, el presidente Boric decía, o sea, si esto no se aprueba, yo no voy a poder gobernar.
y creo que es súper importante. Esa fue su agenda. Esa fue su agenda, él fue el jefe de campaña, pero aquí en Chile la gente no quería una refundación, si la historia constitucional, más allá de que la gente conozca, digamos, de cómo se gestaron las constituciones antiguas, es muy interesante, digamos, y es muy respetada por constitucionalistas de izquierda a derecha. Claro, hay un periodo de la historia en donde se reconoce que era una constitución que no había tenido el reconocimiento, no tenía este vínculo como con la democracia, que era poco legítima, pero que había sufrido una gran reforma, de hecho, con una nueva firma de un presidente electo, digamos, el presidente Lagos, en donde todo lo que, o muchas cosas de las que se le habían incluido, habían quedado en la historia. O sea, pero es una constitución totalmente modificada, digamos, respecto de la original del año 80. Pero te quiero llevar, pues te voy a hacer la pregunta derechamente. ¿Abrir el escenario constitucional fue una salida para el presidente Piñera finalmente? Sí. ¿Fue para salir del momento duro? Sí. ¿Ah? Sí. ¿Tú crees que fue una salida para poder completar su periodo? Sí. Sí, derechamente fue eso. Hubo mucho miedo a la insurrección, mucho miedo a tener que actuar de una manera un poco más represiva. Lo que veíamos, no había ánimo para eso. No había ánimo para eso. Tú veías a los carabineros casi solos, los veías sin... O sea, de hecho hay carabineros hasta el día de hoy que han pasado ya 6 años desde el estallido delictual, sí, en que todavía siguen en procesos penales pendientes, en donde tienen que pagarlos ellos, no la institución. ¿Qué falló a nivel institucional en ese tiempo? ¿Ah? Falló todo, falló el Estado completo. Porque aquí se quiso gobernar a través de un parlamentarismo de facto finalmente. Lo que se hizo fue entregarle la atribución constitucional al Congreso, delegar la atribución del Ejecutivo en el Congreso, y creo que eso fue un tremendo error. Fue un error que nos abrió una puerta que hasta el día de hoy sentimos, porque trajo tanta incerteza jurídica, en donde quienes invertían en Chile lo veían como un país serio, como un país que estaba progresando con dificultades, como decía yo hace un rato, pero que un país que estaba progresando, que estaba saliendo adelante, y les empiezan a cambiar las reglas del juego, y empieza a verse un país poco serio para invertir, un país en donde ya no, la certeza jurídica estaba en el limbo, porque no sabíamos que iba a salir de ese proceso constitucional, no sabíamos si después iba a seguir en el Congreso lo mismo, y nosotros varias veces lo señalamos. O sea, a estos convencionales que estuvimos ahí, que fuimos estos 37 o este grupo de los 21 que te señalaba, a nosotros no nos daba miedo perder el 4 de septiembre, porque teníamos la certeza al haber recorrido Chile que íbamos a ganar ese día. Nuestro temor era perder el 5 de septiembre, en que se entregara por segunda vez la atribución, se le delegara nuevamente al Congreso. Y eso fue lo que pasó, y se abrió un segundo proceso, de nuevo la incerteza jurídica, y ahí tú dices, bueno, lo que hoy día como país vivimos no tan solo es consecuencia de una crisis económica, una crisis moral que vive nuestro país, una crisis de inseguridad, sino que una crisis también política, en donde quienes se tuvieron que hacer cargo no lo hicieron y prefirieron ir delegando en otros para salvarse ellos mismos, y creo que eso nos ha traído a la crisis de seguridad que hoy día tenemos, a la incerteza jurídica que todavía provocamos en los inversionistas. ¿Que se han ido tratando temas finalmente? ¿Se han ido como, digamos, postergando, estirando el elástico, como se dice vulgarmente? ¿Hay cosas que debieron haberse resuelto antes? Hay cosas que debieron haberse resuelto antes. Por ejemplo, creo que la reforma al sistema político es urgente. ¿Cómo enfocas la reforma? ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son las ideas fuerza en una reforma al sistema político? A ver, primero, la creación de estos partidos o clanes familiares. Yo creo que aquí tiene que haber más requisitos para poder ser partido político.
el tema de la atomización de los partidos políticos. O sea, hoy día el Senado sigue funcionando con un sistema más o menos parecido al binominal porque hay dos grandes fuerzas políticas. Perfecto. Entonces llegar a acuerdos es mucho más fácil, pero en la Cámara tenemos a lo menos 22 partidos representados en donde te cuesta mucho poder llegar a acuerdos o poder transar, porque al final no es que hay algunos que transan porque dicen, ya, pero si esto es lo menos malo, lo que nos pasó con la reforma tributaria en algún minuto, la reforma de pensiones hace poco, en que la gente, la reforma tributaria hace 10 años atrás, 11 años atrás, decía, ya, pero es lo menos malo. Pero ¿por qué le vamos a tener que dar lo menos malo a la ciudadanía cuando podemos darle lo mejor? Y eso nos provocó un problema de liquidez, de estancamiento económico gigante en el país que hoy día lo estamos pagando. La reforma de pensiones, todos dicen sí, era necesaria, sí, era necesaria, pero no de la forma que se hizo, obligando a los trabajadores a tener que prestar de sus ahorros para que el Estado tenga para gastar, como mintiendo o de alguna manera camuflando el gasto público. ¿Por qué crees tú, Ruth, por qué crees tú que algunas personas que formaron parte de la primera convención y que tenían la opción de modificar o eliminar el Senado, hoy se están presentando a candidatos al Senado? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué es lo que pasa ahí? No se entiende mucho, ¿no? A ver, yo lo que creo es que quieren seguir intentando lo que no lograron, digamos, en el proceso constitucional, en el primero. Lo quieren ahora llevar como bandera de lucha al Senado o a la Cámara de Diputados, porque en realidad no se explica que una convencional que fue presidenta, además de la convención, en donde lo único que quería era eliminar este contrapeso tan sano en democracia como era el Senado, que hoy día se postule de candidata a senadora. Entonces es como bien contraintuitivo, como te decía anteriormente. Creo que les gustó el poder, además. Les gustó mucho el poder, el sentirse. Yo todavía, hoy día estábamos revisando con quienes me ayudan en la parte audiovisual, y veíamos cuando ella en una de las declaraciones, de las primeras declaraciones de la convención, decía, bueno, pero que aquí hay convencionales que han bajado de peso, entonces necesitamos lugares para comer, cuando después nos enteramos de que finalmente ella como presidenta de la convención pedía ensaladas con queso azul, pedían unas comidas bien gourmet, digamos, y que, o sea, no había posibilidad de bajar de peso y querían comer de una manera, no sé, poco ancestral, digamos, por decirlo de alguna manera, ella que era que se presentaba como pueblo originario. Y hoy día veo eso, veo que finalmente hay un aprovechamiento de figuras que figuraron no por hacer un buen trabajo, o sea, no por resaltar, por tratar de no sé, traer la paz a la Araucanía, por ejemplo. A nosotros nos pasó cuando murió Pedro Cabrera, nosotros pedimos un minuto de silencio y ella nos dijo que no. En cambio, días anteriores habían hecho minuto de silencio por unos delincuentes. Entonces, ahí tú dices... hay una contradicción. Claro. Te quiero llevar a algo más macro. Ruth, mira, ¿tú crees que 4 años de gobierno son suficientes para generar e instalar temas de largo plazo? ¿Por qué te lo pregunto? Porque el candidato de tu partido, al menos en las encuestas, está muy bien posicionado para una segunda vuelta, eventual segunda vuelta, pero esos 4 años en que podría llegar a gobernar, en realidad, si no se convierten en 8 probablemente, o sea, todo lo que se pueda generar como política a largo plazo queda cojo. Quizás 4 años para un mal gobierno es mucho y para un buen gobierno es poco. Por eso te pregunto, si no se está pensando en 8 años, vamos a seguir quizás con esta alternancia que en algún momento se consideró que era sana, pero que ha sido fuente de inestabilidad. 5 gobiernos de distintos signos, con políticas públicas diversas cada vez, y quien paga los platos es el país. Entonces, ¿tú crees que con 4 años es suficiente? ¿Qué es lo que se alcanza a hacer en 4 años finalmente? Es bien poco, la verdad, sobre todo cuando tú llegas, nos va a tocar, si Dios quiere, llegar a un gobierno que necesita cambios muy radicales, cambios profundos,
La instalación no creo que vaya a ser fácil del gobierno y nosotros siempre lo señalamos en que esto debería ser al menos un periodo de 12 años. No que José Antonio gobierne 12 años, en 4 años, en 3 gobiernos de 4 años, y él hace un tiempo le preguntaban y le decían cuál sería como el legado que usted dejaría. Obviamente que el país sea mucho más seguro y que haya empezado a crecer, no que estemos creciendo al 1,8 como ahora o al 2, sino que al menos a un 4%. Seguridad y economía. Seguridad, economía, derechos sociales muy radicados en la lista de espera, en mejorar la educación y en vivienda, que hoy día estamos con un déficit habitacional bastante grande. Y una de las cosas que él sumaba como legado era entregar la banda presidencial a alguien del sector. Porque yo creo que en eso hemos fallado nosotros como sector. En 2 oportunidades se entregó una banda presidencial a alguien de izquierda, en el primer caso la presidenta Bachelet, luego el presidente Boric, y ha sido desastroso. Y cuando uno mira la historia, sobre todo de crecimiento de nuestro país y de más estabilidad social, de crecimiento, de seguridad, fue precisamente cuando empieza, ¿cierto?, el gobierno de transición, que ya había estado por una estabilidad, que habían instalado un modelo económico que a algunos les puede gustar o no, pero que hizo que el país creciera y que luego con la llegada, no tan solo del presidente Elwin, sino que la llegada del presidente Frey, nos abre hacia el mundo, abre ciertos estos tratados que decían no, el presidente que más viaja, pero hoy día agradecemos, digamos, de tener todos estos tratados internacionales firmados que abrieron la economía de nuestro país. Y yo lo escuchaba hace 2 o 3 meses atrás en ICARE, y él decía, yo no necesitaba tener que subirle los impuestos a la gente porque crecíamos entre el 6 y el 7% y nos sobraba plata. Y eso hacía que pudiéramos tener más ayudas en temas sociales. Y creo que eso falta, que haya un periodo de gobierno donde haya entrega de postas a gente que sea de tu mismo sector, porque es de la única manera que tú puedes gobernar a largo plazo, porque lamentablemente aquí cada vez que llega un gobierno hay políticas públicas distintas, se mejoran, se empeoran en otros casos se eliminan. Y si tú quieres poder hacer que Chile crezca, en 4 años va a ser muy difícil. Si queremos que Chile vuelva a despegar, como lo decíamos nosotros en uno de los planes, y empezar a que nuestro país efectivamente despegue, pero con todas las ganas en materia económica, porque eso va a permitir que las personas tengan mayores ingresos, va a permitir que el país tenga más plata, que esté menos endeudado, que pueda entregar ayuda a las urgencias sociales de mejor y mayor manera, digamos, y eso se hace trabajando también con el sector, y creo que eso va a ser clave el día de mañana, digamos, de ya empezar a posicionar algunos rostros políticos que sean el recambio, porque la gente también busca que no sean los mismos de siempre que gobiernen, ni los mismos equipos, obviamente uno refrescar el panorama político. Claro, y no ser, lo que hoy día falta en política, y que yo eso sí lo he encontrado mucho en José Antonio, es generosidad. A mí en el Partido Republicano me abrieron las puertas de par en par, digamos, han sido muy pacientes conmigo, en el sentido de que uno es de aquí de la Araucanía, viene con la sangre un poco más efervescente, es más impulsivo quizás en algunas situaciones, pero creo que la importancia de darle a nuevos rostros, a nuevas personas, a que puedan desarrollarse, que puedan crecer, a que puedan ser líderes dentro de sus partidos, de sus bancadas. Nosotros, por ejemplo, los chiquillos de la bancada de diputados, que al principio yo no estaba muy de acuerdo, pero fue un acuerdo que llegaron ellos y yo todavía no estoy allá, así que es imposible que impongamos tantas reglas. Decidieron que los jefes de bancada y los subjefes iban a durar 6 meses. Porque eso les iba a permitir a cada uno de ellos crecer. Perfecto. Porque tienen que hacer vocerías, porque tienen que ir a las reuniones de comité. O sea, adquirir experiencia política. Adquirir experiencia política, porque eso además tenemos reuniones semanales con el Grupo de Ideas Republicanas y con el partido para fijar
líneas políticas en cuanto a la votación de un proyecto de ley, y eso hace, digamos, el dar oportunidades a que vayan creciendo también. Que vayan estudiando más, porque eso significa claro, que tienen que prepararse más para los puntos de prensa, que tienen que prepararse más para ir a una reunión de comité, y eso permite que cada uno crezca en su estilo. Perfecto. Te quiero llevar un tema, porque ya habíamos conversado que un eje fundamental es la seguridad. Y bueno, lamentablemente en nuestro país ya se instaló el crimen organizado, ese es un hecho. En algunos países, varios países, incluso en Estados Unidos, la política de drogas se ha ido abriendo un poco, también entendiendo que la lucha contra las drogas en realidad ningún país la ha ganado, y casi pasa a ser una utopía en algún sentido de la palabra, ¿eh? Porque el dinero de la droga permea muy fácilmente las estructuras estatales y las instituciones. Quizás hay una coincidencia de voces en que eso hay que frenarlo, ¿no? Para que no siga avanzando. Ojalá no sea muy tarde ya. Pero mi pregunta iba dirigida a lo siguiente. Estados Unidos, en algunos estados, ya se ha liberalizado, por ejemplo, el consumo recreativo de la marihuana, ¿no? Ya no tenemos el ejemplo paradigmático de Países Bajos, que pareciera ser como el lugar común, ¿no es cierto? Que en Holanda uno va y compra marihuana como quiere, pero tenemos experiencias regionales en Uruguay, en Estados Unidos y en varios países más en realidad. Más allá de mejorar las técnicas de persecución penal del delito, ¿hay algún flanco de estudio y de consideración para arribar a soluciones intermedias que impliquen, por ejemplo, la legalización? ¿Por qué te lo pregunto? Un poco para quitarle el poder al crimen organizado, ¿verdad? Con debida supervisión de la calidad, no sé, bueno, eso, la bajada del tema puede ser diversa, pero hay espacio también en republicanos para, ¿sabes qué? Nos vamos a sentar, vamos a pensar esto, más allá de mejorar la persecución, vamos a pensar de qué manera podemos mejorar como sociedad, ¿verdad? Quitarle un poco el relato a las mafias, al crimen organizado, ¿ah? y colocar un acento distinto, porque pareciera que esa lógica la tiene o se la tomó un sector y no la quiere compartir con nadie. Yo creo que hay voluntad para estudiar distintas alternativas. No sé qué me dices tú. Yo no estoy de acuerdo. ¿Ya? No estoy de acuerdo. Creo que el abrir el espacio al... Hoy día existe el consumo recreativo en Chile y alguna persona puede tener su plantita en el jardín Pero no es legal. No, el consumo recreativo sí. Lo que no es legal es la venta de... O sea, si yo tengo en mi casa una plantita muy... O sea, el consumo privado no está penalizado. No está penalizado. Ya, pero no está penalizado. Sí, Lo que está penalizado es la comercialización. Hoy día, de hecho, estuvimos en un sector en Lautaro, ¿ya? En la Villa Guacolda, y conversábamos con los dirigentes que tienen que ver con el tema de seguridad, y nos decían que para ellos ha sido terrible ver cómo llegó no solo la marihuana, que los cabros al principio llegaba... Otras drogas la marihuana era como ya el pitito y reemplacemos el cigarro por el pitito, qué sé yo. Algo tan común ahora, ¿no? Porque uno pasa por una plaza y siente el olor. Sí, una locura. Y empezaron con la pasta base. Entonces me decía, imagínese, yo veo un chiquillo de por aquí cerca que tiene 9 años y el niño ya está, o sea, drogadicto completamente. Y creo que eso, el abrir la puerta a esta droga recreativa, sí, hace que empieces como a... ¿Tú crees que es la puerta de entrada para otras drogas? Sí, sin duda, porque es lo mismo que pasa con el alcohol. Ahí los chiquillos comprarán un vino en cajita, digamos. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Precisamente por el alcohol. Porque si nos vamos a la década del 30, con esa prohibición que se impuso en Estados Unidos al alcohol, bueno, lo que ocurrió cuando se prohibió el alcohol es que proliferaron muchísimas más cantinas prohibidas y el consumo explotó.
fue una... Y las hoy mafias día, se peleaban y se tomaban territorio. Y hoy día lo vemos, que está permitido, que si bien tú en el supermercado tienes que mostrar el carnet, 18 años, que nadie te mira la fecha, o sea, es como solo de mostrar el carnet. Yo creo que si yo me pusiera que tengo 15, que tengo un poquito más nomás, pero me venderían igual, hace que finalmente los chiquillos mucho más jóvenes partan consumiendo alcohol. Y uno lo ve en los barrios, lo ve en las plazas, lo ve en los colegios. Como los cabros de repente están en el mismo patio de los colegios. Aquí hace un poquito tiempo salió una noticia de unos chiquillos de 13 años drogados y con consumo alcohólico dentro del colegio. Entonces, ¿pero está fallando el relato cultural y educacional? Es que eso es lo que está fallando. Yo creo que aquí nosotros tenemos que ponerle regla a los niños. Una persona mayor que quiera consumir, bueno, ya es una persona mayor y que decidirá por ella misma, digamos, sobre si le hace bien o mal, conociendo las reglas del consumo, digamos. Pero el dar la posibilidad de comercializarlo de manera amplia, yo creo que lo único que hace es permitir que hoy día, sobre todo aquí en la región de la Araucanía, donde tenemos grandes o altos índices de salud mental, de problemas de salud mental, o sea, no le veo ninguna aprovechamiento o beneficio, digamos, a que esto se abra de manera tan voluntaria o de manera tan masiva. Yo en ese sentido soy mucho más conservadora en este tema, porque creo que a los niños hay que protegerlos, a los niños hay que cuidarlos, hay que mantener sus neuronas activas, y creo que en eso estamos fallando. O sea, hoy día no hay una protección a la infancia, no hay una protección hacia los niños. Llega el crimen organizado o los narcotraficantes a la plaza del barrio y les empiezan a ofrecer alguna zapatilla o alguna cosa, y al final empiezan a caer. Claro, porque el discurso finalmente es seductor, o sea, plata fácil, poder, etcétera. Si ese es el relato que hay que ir cambiando. No, quizás, y de repente la misma música que se escucha, y tú ves a estos chiquillos que con una canción después se hacen famosos y ganan mucha plata, o ves a los mismos futbolistas, no sé, pues chocando curados, por ejemplo, pero son grandes estrellas. Entonces creo que hay que poner el acento. ¿Hay que cambiar el relato? Hay que cambiar el relato, hay que ganar esta batalla cultural. Es muy difícil porque se ha instalado que todo esto de lo más liberal es lo que lo debería llevar, y la verdad es que no es así. Yo en algunos temas prefiero ser más conservador, ser más... yo a mis hijas ya están grandes, pero yo siempre decía cuando eran más chicas, oigan, no, al pie del amo engorda el caballo, aquí ustedes al lado de la mamá, esta mamá apoyo, digamos, que las tenía bajo las alas, hoy día ya tienen ellas raíces bien profundas, ya las muy extendidas para volar solas. O sea, tú dices fortalecer la familia. Es fortalecer la familia, más allá de la composición de la familia, tenemos que fortalecer a la familia, tenemos que darles herramientas, tenemos que permitir que los chiquillos en los horarios libres tengan actividades recreativas. Esta cuestión de la jornada escolar, al final los cabros se aburren todo el día en el colegio porque se suponía que la mitad del día iba a ser para hacer tarea y la otra para tener algunas actividades artísticas. Creo que en eso estamos fallando. Y el crimen organizado nos va dando cancha de tiro y lado, y tenemos que volver a eso, volver a lo sencillo, a que la multicancha sea el espacio efectivamente donde los cabros vayan a jugar, vayan a compartir, vayan a hacer amistades, y para eso necesitamos recuperar los espacios públicos, necesitamos tener mejor infraestructura, tener al INEH, al Ministerio del Deporte, teniendo monitores, pero monitores que efectivamente ayuden a estos niños a salir adelante. Yo siempre digo, cuando uno sueña, el sueño que tú te propongas y trabajas duro para conseguir ese sueño, lo puedes hacer realidad. Pero hoy día, lamentablemente, como que te cortan el sueño o te dicen que soñar. Y no, tenemos que dejar que los niños sueñen en grande, trabajar para que lo logren y alcanzar ese sueño. Ruth, el tiempo se nos acaba, lamentablemente, podríamos haber seguido conversando, pero quiero pedirte súper brevemente, en 3 palabras, que va a ser el verdadero minuto de confianza. 3 palabras. Ruth Hurtado, candidata. ¿Cuáles son tus prioridades, tu idea fuerza? ¿Qué es lo que tú quieres dejar instalado en tu campaña política? 3 cosas fundamentales. Seguridad, súper importante. Seguridad. Desarrollo para la región. ¿Ya? Y más felicidad. Mira, te podría decir muchas cosas más, pero creo que hoy día vivimos en un mundo tan estresado
en donde no nos damos tiempo para ser felices, incluso dentro de lo malo y lo bueno que tenemos, tenemos que aprender a ser un poco más felices y más agradecidos. Qué bien eso, porque no hemos escuchado en el devenir político esa palabra hace mucho tiempo, ¿eh? Felicidad, que es súper importante. Sí. Finalmente, probablemente el objetivo de todas las vidas, de todas las personas. Sí. Ruth Hurtado estuvo con nosotros y le agradecemos mucho su presencia en Minuto de Confianza, y nos vemos en otra oportunidad, en otro capítulo, con otro interesante invitado. Chao. Muchas gracias.